Esta historia no me pertenece. Créditos a Superchesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, Douma X Musoku Tensei, capítulo 6. El comienzo de un vínculo no tan convencional parte 1. Tras la agitada noche que vivieron los Greirat, un nuevo día comenzó con tranquilidad. En la sala de la mansión, Philip y Douma compartían un peculiar momento jugando ajedrez. Aunque Douma no entendía para nada las reglas del juego, movía las piezas al azar después de cada movimiento de Philip, disfrutando el proceso como si fuera un juego propio. Philip observaba con una mezcla de diversión y paciencia mientras Douma parecía concentrado en su estrategia inventada. Finalmente, Philip rompió el silencio para abordar el tema que realmente ocupaba su mente. «Ayer hiciste un gran trabajo, joven Douma», dijo Philip, su tono era cálido, aunque tenía un trasfondo calculador. Douma levantó la vista del tablero con una sonrisa despreocupada. «Oh, muchas gracias, señor. Pero creo que lo que ocurrió fue mi culpa». Su expresión se volvió pensativa, aunque sin perder su habitual tranquilidad. «Tal vez las cosas se salieron un poco de control, e hice que Eris viera una versión más oscura de mí que no quería mostrarle». Philip mantuvo su sonrisa opulenta, aunque una vena marcada en su frente delataba su contención cuando Douma continuó. «Aunque hay algo que no entiendo. Sé por qué alguien querría secuestrar a Eris. Es irritante, grosera e insolente. Incluso yo lo haría, jajaja». Philip respiró hondo, manteniendo su compostura mientras reprimía una respuesta airada. Douma, ajeno a la tensión, siguió hablando. «Pero lo que realmente no entiendo es, ¿por qué a mí?», preguntó Douma con curiosidad sincera, inclinando la cabeza. «¿Qué tengo de especial?». Philip dejó escapar un suspiro, suavizando su expresión antes de responder. «Un miembro de la familia Greirat puede ser útil de muchas formas, tanto físicas como políticas». Douma lo miró con interés, su sonrisa disminuyendo ligeramente mientras consideraba las palabras de Philip. Aunque su mente no dejaba de divagar, sintió que había algo más detrás de la explicación. Philip avanzó su torre en el tablero de ajedrez, aunque su atención estaba lejos del juego. Finalmente, se decidió a preguntar con un tono más directo, aunque disfrazado de curiosidad. «Joven Douma, debo admitir que todavía me intriga, ¿qué hiciste exactamente con el ex empleado?». Su voz era tranquila, pero su mirada reflejaba una mezcla de sospecha y cautela. Douma, con su sonrisa característica, tomó un peón y lo movió sin ningún tipo de estrategia, como si el juego fuera lo menos importante en ese momento. «Oh, no se preocupe, señor. Digamos que me aseguré de que nunca vuelva a ser un problema para nadie». Philip entrecerró los ojos, sus sospechas creciendo mientras analizaba la elección de palabras del niño. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, esta vez más serio, inclinándose ligeramente hacia él. Douma soltó una risa suave, como si encontrara divertida la intensidad de Philip. «Bueno, después de todo el esfuerzo de anoche, necesitaba recargar energías, ¿sabe?». Se relamió los labios de manera deliberada, dejando caer la indirecta de manera casi cruel. Philip sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento, el aire entre ambos pareció más frío. Aún así, respiró hondo, enderezándose en su asiento y recuperando su compostura. «Entiendo», respondió con un tono que cerraba la conversación de manera definitiva. «No voy a preguntar más». Se quedó en silencio unos segundos, antes de agregar con un leve asentimiento. «Aunque, no puedo negar que estoy agradecido. Salvaste a mi hija, y eso es algo que jamás olvidaré». Douma inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa ahora más suave, casi sincera. «Oh, no tiene que agradecer, señor. Proteger a Eris fue un placer, además, fue muy entretenido». Philip apretó los labios, decidiendo dejar el tema atrás para siempre. En su mente, la resolución estaba clara. Douma era alguien a quien debía valorar, pero también alguien que debía estar al pendiente, pero al mismo tiempo entre menos supiera mejor. Philip movió su reina con calma, pero su mirada permaneció fija en Douma mientras hablaba con un tono cordial. «Sé que sobra decirlo, pero no debes, señor, obviamente ya lo sé». Douma lo interrumpió con su característico tono jovial, levantando una mano como si quisiera tranquilizarlo. Su sonrisa no flaqueaba. «Sería muy tonto de mi parte revelar lo ocurrido. Ghislaine, después de todo, ya se encargó del desastre que hice en la ciudad, ¿no es así?». Philip asintió, aunque la mención del desastre le arrancó una pequeña mueca de incomodidad. «Así es». Su tono seguía siendo amable, pero esta vez había un toque de seriedad.
Sin embargo, joven Douma, me gustaría pedirte que seas más cuidadoso. No solo por lo destruido de algunas casas, sino porque también me preocupo por ti. Philip hizo una pausa, sus ojos evaluadores mientras cambiaba ligeramente el tema. Tu ropa estaba hecha jirones, como si hubieras sido cortado, pero no te encontraron heridas. Douma mantuvo su sonrisa, pero sus ojos parecieron destellar un momento, detectando la leve sospecha en el tono de Philip. Jajaja, no sé de qué se preocupa, señor Philip. Respondió despreocupadamente, soltando una ligera carcajada. Intentó buscar una mentira creíble y para su suerte tenía a la mano todas las excusas que este mundo le podía ofrecer. De seguro fue por mi magia de sanación, ¿no cree? Muy avanzada, claro está. Philip observó a Douma unos segundos más antes de responder, su rostro relajándose de nuevo. Jajaja, sí, tienes razón. No sé de qué me preocupo. La tensión en el aire disminuyó con su risa. De todos modos, espero que no tengamos que enfrentar algo tan problemático de nuevo. Douma inclinó la cabeza con aparente alivio, aunque por dentro estaba tomando nota. Por supuesto, señor Philip. Seré más cuidadoso la próxima vez. No quiero causar más inconvenientes, ni llamar la atención innecesaria. Mientras ambos continuaban con su partida de ajedrez, la conversación tomó un rumbo más ligero, pero Douma sabía que había aprendido una valiosa lección. Debía manejar sus acciones con más sutileza para no levantar más sospechas de las necesarias. Sin embargo, me alegro de que todo haya terminado. Pensó Douma para sí mismo mientras mantenía su expresión relajada y sonriente. Ghislaine hizo un excelente trabajo desviando la atención de lo ocurrido. Y, por lo que entiendo, aprovechó que mató al otro tipo para llevarse todo el crédito. Muy astuto de su parte. Su sonrisa se amplió ligeramente al considerar las implicaciones. Eso envía un mensaje claro. Los Greirat tienen una espada china formidable protegiéndolos. Una jugada política impecable. Además, parece que sería inconveniente que otros Greirat sepan de mi existencia. Algo sobre disputas familiares, o algo así. Qué interesante. Douma rió para sus adentros. Esperemos que siga así. Prefiero observar el drama desde la sombra. Dejaron de prestar atención a la partida cuando alguien entró en la habitación. Se trataba de una mujer de medidas voluptuosas y provocativas, con una vestimenta fina que resaltaba su porte distinguido. Su largo cabello rojo caía en cascada hasta la cintura, añadiendo un aire imponente a su figura. Hola, Hilda. Dijo Philip con naturalidad, alzando la mirada. Buenos días, mi amor. Respondió ella con una dulzura mientras avanzaba con elegancia. Philip, manteniendo su tono amable, extendió un brazo hacia Douma. Él es el hijo de Paul. También es el nuevo tutor de Eris. Los ojos de Hilda, que al principio parecían neutrales, se tornaron severos al posar su mirada en Douma. Su expresión cambió a una mezcla de desdén y desconfianza. Douma. Esa es la esposa de Philip. Y, por lógica, la madre de Eris. Pensó en voz baja mientras observaba a la mujer salir de la habitación. Su sonrisa se amplió ligeramente. Con que al fin se aparece. La detecté hace un buen rato. Ya empezaba a pensar que no se atrevería a mostrarse frente a mí. Sin perder tiempo, Douma se levantó del sillón con elegancia y se acercó a ella. Su porte era relajado, pero había algo en su actitud que podía incomodar incluso a la persona más segura. Mucho gusto, mi nombre es Douma Greirat. Créame que es un gran placer conocerla. Pronunció Douma mientras se relamía los labios de forma apenas perceptible en su última frase. Sus ojos brillaban con ese matiz entre la curiosidad y el hambre, como si analizara cada detalle de Hilda. Claramente, le fascinaba la presencia de una mujer tan cautivadora. Si no fuera por las circunstancias actuales, habría considerado devorarla allí mismo, disfrutando cada instante antes de absorberla lentamente. Pero, por ahora, solo dejó que su sonrisa amable, pero inquietante, hablara por él. La mujer no dijo nada. Su mirada recorrió a Douma de arriba a abajo con evidente desdén. Torció los labios mientras chistaba los dientes en clara señal de molestia y pasó de largo sin dirigirle palabra alguna. Oh, parece que no le agrado mucho. Douma pensó con un falso desánimo mientras una ligera sonrisa juguetona cruzaba su rostro. Me recuerda un poco al desprecio que la linda Shinobu solía tener hacia mí. ¡Ah, qué bonitos tiempos! El incómodo silencio no duró mucho, pues fue interrumpido de golpe por una voz grave y potente que resonó como un trueno en la estancia. Un hombre mayor, de figura robusta y caminar decidido, entró con una autoridad que llenaba la sala.
Es cierto que el hijo de Paul está aquí. Exclamó con voz firme, barriendo la habitación con la mirada. Douma se levantó con elegancia y una sonrisa serena en el rostro. Un placer conocerlo. Soy Douma Greirat, dijo, con una reverencia sutil que parecía cuidadosamente medida. El hombre lo observó detenidamente, no con desdén como lo había hecho la esposa de Philippe, sino con una mirada estricta y calculadora, como quien evalúa la calidad de una joya para determinar su valor. Eres muy raro. Tu apariencia no concuerda en absoluto con la de tu padre, exclamó el hombre, casi demandante. Pero para ser hijo de Paul, eres sorprendentemente educado. Te permitiré quedarte en la mansión. Douma alzó una ceja con curiosidad, pero antes de poder preguntar, el mayordomo se adelantó para presentar formalmente al excéntrico hombre. Amo Douma, él es el actual señor de Fitoa. Le presento al señor Saurus Boreas Greirat. Philippe añadió con una sonrisa contenida. Te presento a mi padre. Eso sí que no me lo esperaba, pensó Douma mientras una chispa de diversión cruzaba su mente. Saurus, sin perder tiempo, continuó. Me enteré de que salvaste y protegiste a Eris. Douma, inclinando ligeramente la cabeza con un gesto de modestia, respondió. Oh. No fui yo, señor. En realidad, ¿qué dijiste? ¿Intentas mentirme, maldito mocoso? Rugió Saurus, su voz retumbando en la sala mientras daba un paso al frente, furioso. Por un instante, Douma dirigió su mirada a Philippe, recordando las indicaciones de que nadie debía saber lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, la expresión de su anfitrión parecía suplicar. Por favor, no digas nada. A Douma no le tomó mucho decidir. Con toda la picardía del mundo y un aire de falsa inocencia, soltó. No, señor. El señor Philippe me dijo que... Philippe. Bramó Saurus con tal fuerza que parecía hacer temblar las paredes. El aludido apenas tuvo tiempo de aparecer en la escena cuando un estruendo llenó la habitación. Saurus, en un arranque de furia, lanzó un poderoso golpe que envió a su hijo volando por los aires, derribando un jarrón en el proceso. Douma, viendo a Philippe tumbado en el suelo y aturdido, no pudo evitar sonreír ligeramente mientras pensaba. A este lugar se vuelve más interesante cada minuto. Ingrato. Gritó Saurus con vehemencia. Esa es la forma adecuada de tratar a quien salvó a tu hija. Philippe, aún con una mueca de dolor por el golpe, se arrodilló sobre una rodilla en señal de respeto. Padre, Douma también lleva sangre Greirat. Más que mostrar una mera gratitud, considero necesario ofrecerle un agradecimiento más cálido, digno de un miembro de la familia. Saurus cruzó los brazos y asintió con gravedad. Espero que tengas un buen plan para agradecerle. Muchas gracias, padre. Douma observaba la escena con una ligera sonrisa, pensando para sí. Vaya que rudo de su parte no disculparse directamente. Aunque, si lo pienso bien, Eris tampoco lo hizo, no es que me importe realmente. Saurus, ahora con una jarra de vino en la mano, tomó un sorbo antes de interrumpir sus pensamientos con su característico tono autoritario. Douma, tengo una petición. Douma, mostrando una mezcla de cortesía y desinterés, respondió coloquialmente. A sus órdenes, señor. El viejo señor señaló a Douma con un dedo firme mientras declaraba. Enséñale magia a mi nieta. Eris dice que no puede dejar de pensar en los conjuros extraños que usaste para salvarla. Douma, con una calma característica y una sonrisa apenas perceptible, contestó. Por supuesto, señor. Pero, creo que sería más apropiado que la señorita Eris me lo pidiera personalmente. ¿Qué fue lo que dijiste? Exigió Saurus con una voz imponente. Todos los presentes, Philippe, el mayordomo y las criadas, observaban con inquietud, preocupados por cómo acabaría aquella escena. Sin embargo, para sorpresa de todos, Douma no mostró ni el más mínimo indicio de miedo, ni un escalofrío, ni una gota de sudor. Por el contrario, parecía estar disfrutando la reacción de su tío abuelo, con una sonrisa apenas contenida. Señor, respondió Douma con tono ligero, casi burlón, ¿qué pasará cuando Eris crezca y se vuelva demasiado tonta y soberbia como para pedir lo que quiere de forma educada? Su despreocupada respuesta dejó a todos atónitos, pero lo más sorprendente fue ver cómo Saurus, en lugar de enfurecerse más, quedó impresionado. Una breve chispa de reflexión cruzó su rostro. Bien dicho, tienes mucha razón, admitió el viejo con un tono pensativo. Sin más preámbulos, Saurus tomó un largo y ruidoso suspiro, como si se estuviera preparando para algo monumental. Douma, aún relajado, sintió que algo lleno de comedia estaba a punto de suceder ante sus ojos. Ríes.
rugió Saurus con tal potencia que los candelabros tintinearon y los vidrios vibraron en sus marcos. ¡Boy! Se escuchó la respuesta de Eris desde los pisos superiores, mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, prácticamente irrumpiendo en la sala como un rayo. Con gran entusiasmo, corrió hacia su abuelo. Abuelo. Ya hablaste con él, ¿verdad? Eris. Si quieres algo, tendrás que pedirlo tú sola, le dijo Saurus con un tono severo y autoritario. Eris se detuvo en seco, parpadeando confundida. Su emoción inicial se desvaneció rápidamente. Pero, dijiste que lo pedirías por mí, respondió, ahora visiblemente nerviosa y desanimada. Eris. Gritó Saurus nuevamente, esta vez dejando en claro que no aceptaría ninguna objeción. Con un refunfuño mal disimulado, Eris apretó los puños y se acercó a Douma a regañadientes. Su andar era firme, pero el gesto de disgusto en su rostro dejaba claro que lo hacía de mala gana. Al llegar frente a él, se giró de perfil para evitar mirarlo directamente. Oye, mocoso, por favor. Yo te enseñé a pedir las cosas de esa forma. La reprendió Saurus, rugiendo con tal intensidad que Eris se estremeció. Mira quién habla, pensó Douma con un deje de sarcasmo, observando a Saurus con diversión contenida. Eso es muy antiestético de su parte. Decidió dejar de lado la ironía para centrarse en Eris, quien parecía estar a punto de hablar. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación lo tomó completamente por sorpresa. Eris, de manera deliberada, alzó ambas manos hacia su cabello. Douma ladeó la cabeza, visiblemente confundido por esta acción inesperada. La observó mientras tomaba un mechón de cabello en cada mano, sosteniéndolos como si fueran coletas improvisadas. Entonces, en un movimiento calculado, Eris adoptó una pose deliberadamente adorable, que contrastaba por completo con su usual actitud altanera. Por favor, enséñale magia a Eris, ese sí, miau. Dijo Eris, forzando un tono tierno y dulce que claramente no era natural en ella. Su rostro estaba rojo de vergüenza, y era evidente que la humillación la consumía. Douma, por su parte, quedó congelado por unos instantes. Eso fue tan increíblemente gracioso. Saurus, completamente encantado por el espectáculo, sonrió ampliamente. Oh, pero qué linda gatita. Así se hace, por supuesto que lo hará, ¿verdad, Douma? Philip, que no podía resistirse a añadir algo más al momento, comentó con aire travieso. Eris, tienes que levantar un poco más las caderas, y ronronear. Eris estaba al borde de un colapso de vergüenza, deseando desaparecer de la sala. Fue demasiado para Douma, quien finalmente soltó una carcajada sonora, incapaz de contenerse más. Ja 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 ja. Pero claro que sí, ja 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 ja. Douma estalló en carcajadas, sin poder contenerse. Aquello definitivamente le había alegrado el día. Mientras Douma seguía riéndose, el mayordomo, con una expresión de discreta curiosidad, decidió intervenir para aclarar. A los amos les resulta fascinante convivir con la gente bestia. Esa pose es, de hecho, una imitación de una gatita de orejas caídas. Douma, al escuchar la explicación, se rió aún más fuerte, como si el contexto solo aumentara lo ridículo de la situación. Eris, cada vez más desesperada y fuera de su papel, exclamó con irritación. No necesito aprender a leer, miau. Ni tampoco a contar ni a escribir. Solo quiero magia, miau. Su tono, forzadamente adorable, empezaba a desmoronarse, y la vergüenza que sentía se transformaba poco a poco en una mezcla de frustración y enojo. Durante uno de los entrenamientos matutinos, Eris, jadeando y con las mejillas encendidas de frustración, lanzó un grito mientras agitaba su espada de madera contra Douma, quien bloqueaba cada ataque con facilidad usando sus abanicos improvisados. Esto no tiene sentido. Gritó mientras daba un paso atrás, claramente molesta. ¿Cómo unos tontos abanicos pueden ser tan fuertes? Eso tiene que ser trampa. Douma, con una sonrisa traviesa, simplemente extendió un abanico y lo agitó con ligereza, como si estuviera disfrutando de una brisa veraniega. Oh, querida, no puedes culpar a mis pobres abanicos solo porque no logras darme un buen golpe. Eris frunció el ceño y, sin dudar, volteó hacia Ghislaine. Ghislaine. ¿Eso no es trampa? Dime que está haciendo algo raro. La mujer bestia, que había estado observando con los brazos cruzados, dejó escapar un leve suspiro. No puedo hacer nada, Eris. Ese es su estilo de combate. Eris se giró hacia Douma con los ojos entrecerrados, claramente buscando otra excusa para desahogar su frustración.
Sin embargo, Ghislaine continuó, su tono grave reflejando su propia confusión. A decir verdad, yo tampoco entiendo cómo lo hace. Eris levantó una ceja, sorprendida por la admisión. ¿Qué quieres decir? Hace unos días, tomé uno de sus abanicos cuando no estaba mirando. Quería probar si había algún truco detrás. Intenté golpear una roca, pero el abanico se cerró como si fuera de tela común y corriente. Ghislaine negó con la cabeza mientras hablaba, claramente desconcertada. Eris la miró boquiabierta, pero Ghislaine aún no había terminado. Sin embargo, lo vi partir esa misma roca por la mitad con un corte limpio, como si fuera mantequilla. Sus abanicos parecen frágiles, pero cuando los usa, se quedó callada por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Para hacer algo así, se necesita una combinación de fuerza, precisión y velocidad que no se encuentra fácilmente, ni siquiera en guerreros experimentados. Douma, con una expresión juguetona, giró uno de sus abanicos en la mano antes de cerrarlo con un leve chasquido. Oh, Ghislaine, me halagas. Pero no es más que un poco de técnica y mucho amor por mi estilo único. Dicho esto, Douma lanzó un guiño a ambas mujeres, lo que solo hizo que Eris pusiera los ojos en blanco mientras Ghislaine resoplaba con incredulidad. La frustración de Eris no hacía más que crecer, mientras que Douma disfrutaba al máximo de su desconcierto. Después del peculiar entrenamiento matutino, nada más notable ocurrió. La rutina de la casa siguió su curso, y lo siguiente en la agenda fue la clase de magia. Douma sentía una ligera tensión, pues enseñar magia no era tarea sencilla, y mucho menos cuando sus alumnas eran dos personas que jamás habían lanzado un hechizo en su vida. Además, el hecho de que Douma mismo no pudiera usar magia convencional hacía que cada lección fuera una apuesta arriesgada. Inspirándose en los métodos que había usado con Silpiete en el pasado, Douma se esforzaba por explicar los principios básicos con claridad y paciencia, empleando metáforas y gestos para compensar su propia limitación. Los resultados eran mixtos. Mientras Ghislaine apenas comenzaba a entender lo esencial, Eris, con su característico ímpetu, logró algo sorprendente. Lo hice. Gritó Eris emocionada mientras una pequeña bola de fuego chisporroteaba en el aire frente a ella. Douma dejó escapar un suspiro de alivio, relajando los hombros por primera vez en toda la lección. Al menos me salvé de ser despedido, pensó mientras observaba cómo Eris contemplaba su logro con orgullo. Ghislaine, por su parte, parecía impresionada pero resignada. Parece que aún tengo mucho que aprender, murmuró, mientras Douma le daba un ligero toque en el hombro. No te preocupes, Ghislaine. Todo a su tiempo. Y quién sabe, tal vez termines superando a Eris si te esfuerzas lo suficiente, dijo con un tono motivador que, en el fondo, tenía un toque de burla. La noche llegó, y Douma aprovechó sus horas libres para dedicarse a una de sus actividades favoritas, esculpir en hielo. En el jardín, bajo la tenue luz de las antorchas, sus manos trabajaban con delicadeza, tallando una pequeña estatuilla de Roxy. Cada detalle, desde su característico sombrero hasta su expresión serena, quedaba plasmado con sorprendente precisión. Mientras tallaba, una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. No solo era un pasatiempo relajante, sino también una forma de practicar su control sobre el hielo, algo esencial para mantener sus habilidades en perfecto estado. Perfecta, como siempre, murmuró para sí mismo al terminar la figura, admirando cómo la luz reflejaba los intrincados detalles en el cristalino hielo. El sonido de pasos interrumpió su concentración. Douma giró la cabeza y vio a Ghislaine acercándose, con los brazos cruzados y una ceja levantada. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó con curiosidad. Douma sonrió, sosteniendo la pequeña estatuilla frente a ella. Oh, nada importante. Solo un poco de arte para pasar el rato. Ghislaine inclinó la cabeza, claramente intrigada. Eres más extraño de lo que pensaba. Pero debo admitir que es impresionante. Douma solo rió suavemente, guardando la estatuilla antes de que el clima nocturno pudiera dañarla. Oh, querida Ghislaine, lo extraño suele ser maravilloso. Pero había algo más. Cuando las luces de la mansión se apagaban y todos se retiraban a sus habitaciones, Douma aprovechaba la calma de la noche para revelar su verdadera naturaleza. Escapaba hacia la ciudad cercana, envuelto en las sombras, donde la oscuridad total se convertía en su aliada perfecta. Allí, su rostro juvenil y apariencia inocente se transformaban en un arma. Douma devoraba a cualquiera que cruzara su camino. Bandidos de poca monta, vagabundos, borrachos y, con especial frecuencia, mujeres. Las damas de compañía eran su alimento favorito.
La forma en que lo subestimaban por parecer un niño mimado lo hacía todo más sencillo. Una sonrisa, un gesto gentil, y en cuestión de minutos, se convertían en su presa. Desde aquella noche en que devoró a los hombres en aquella ocasión, ya no pudo detenerse. Había algo intoxicante en la fragilidad de sus víctimas, en el miedo que brillaba en sus ojos justo antes de que todo acabara. Douma, con su habitual aire despreocupado, regresaba a la mansión antes del amanecer, como si nada hubiera pasado. Su vida en la casa era tranquila y rutinaria, pero en la ciudad, bajo la máscara de la oscuridad, era un depredador implacable. Una nueva mañana comenzaba en la mansión de los Greirat, y Douma se concentraba en enseñar matemáticas a Ghislaine. Douma. Ahora te voy a enseñar esto. 8 más 5 igual 13, es fácil, ¿no? Ghislaine, mostrando una expresión de concentración, asintió. Ghislaine. Sí, lo entiendo, Douma. Creo que ya lo tengo claro. Respondió con una leve sonrisa, algo poco común para ella. Justo en ese momento, una voz animada interrumpió el momento. Eris. Mira. Mira, Douma. Ambos se voltearon al escucharla, solo para encontrar el caos que Eris había armado. Desde que logró conjurar su primera bola de fuego, Eris estaba completamente eufórica. Tan emocionada que, al voltear, Douma y Ghislaine se encontraron con una escena caótica. Las vigas de madera de la habitación estaban ardiendo, y Eris, con una expresión de puro orgullo y victoria, observaba el daño. Eris. Algún día podré hacer grandes explosiones como tú. Exclamó emocionada, sin darse cuenta del desastre que estaba causando. Douma, sin alterarse lo más mínimo, observó la escena con indiferencia, como si se tratara de un simple error de un niño travieso. Con un ligero movimiento de su mano, un remolino de aire helado y nieve apareció, cubriendo las llamas hasta apagarlas por completo. Douma. Oh, ¿qué crees que estás haciendo? Preguntó con su característico tono suave, sin prisas ni preocupaciones. Luego añadió con un toque burlón. Ojalá mostrarás esa misma energía para aprender a leer, contar, o al menos escuchar. Al buscar a Eris con la mirada, notó que ya no estaba. Un rápido vistazo bastó para confirmar lo evidente. Se había escapado otra vez. Douma dejó escapar un largo suspiro, visiblemente resignado. ¿De verdad, por qué sigues intentando huir? Murmuró para sí mismo, mientras areaba ligeramente la cabeza en señal de incredulidad. No tenía sentido. Cada vez que llegaba el momento de enseñar algo importante, Eris salía corriendo como si su vida dependiera de ello. Lo curioso era que Douma sabía perfectamente que no había forma de que ella le ganara. Con su velocidad sobrehumana, le bastaban menos de 5 segundos para atraparla. Aún así, Eris seguía intentándolo. Esa mezcla de testarudez y orgullo siempre lograba arrancarle una sonrisa, aunque nunca lo admitiera. Esta vez, Douma no se molestó en correr tras ella como solía hacerlo. En lugar de eso, caminaba con calma, dejando que su agudo sentido del olfato, una habilidad característica de los demonios de su mundo natal, lo guiara directamente hacia el escondite de Eris. Mientras avanzaba por las habitaciones, iba llamándola en voz alta con un tono deliberadamente despreocupado. Eris, ¿dónde te escondes esta vez? En el fondo, reflexionaba para sí mismo, un leve toque de ironía en sus pensamientos. Soy su tutor desde hace un mes, y todavía no escucha nada de lo que digo. Hago todo lo posible por convencerla, pero siempre termina huyendo. Ni siquiera Antengu era tan miedoso para escapar de sus responsabilidades. Siempre lo mismo, huye, la atrapo, me golpea, y vuelve a intentarlo como si fuera un juego eterno. Es un ciclo sin fin con la lectura, la escritura, y las matemáticas. Finalmente, el rastro lo condujo fuera de la mansión, hacia el granero. Al entrar, Douma divisó a Eris cómodamente acostada en la paja, completamente ajena a su llegada. Douma sonrió con un toque de diversión, apoyando una mano en el marco de la puerta mientras inclinaba la cabeza. Ah, aquí estás. ¿Acaso te crees un ratón escondiéndose en su madriguera? Dijo con una mezcla de dulzura y burla. Douma no recibió respuesta. La niña estaba profundamente dormida, su respiración tranquila y su expresión sorprendentemente apacible. ¡Oh! Exclamó Douma con un dejo de ternura, inclinándose un poco para observarla mejor. Aunque eres una mocosa irritante, te ves adorable, como una pequeña flor. Con un tono algo más impaciente, añadió mientras la sacudía suavemente por el hombro. Oye, Eris, despierta. Si este lugar no te resfría, créeme, yo lo haré. Pero Eris no mostró señales de despertar, limitándose a murmurar algo incomprensible mientras cambiaba de posición.
Douma suspiró teatralmente y, con una sonrisa torcida, continuó. Eris, si no te levantas, tendré que atacarte. Con una expresión retorcida que revelaba su peculiar sentido del humor, Douma deslizó una mano fría hacia las piernas de la niña, más por su inclinación pervertidamente psicótica y traviesa que con intención de devorarla. Sin embargo, Eris, aún en su somnolencia, emitió un quejido irritado y giró de nuevo, dejando claro que no tenía intenciones de ser molestada. Douma chasqueó la lengua y, sin perder su habitual tono burlón, insistió. Señorita Eris, ya despierta. Sin embargo, en su intento por hurgar un poco más en su cuerpo, no se dio cuenta de que Eris había comenzado a abrir los ojos lentamente. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el ambiente se tensó por un breve instante. Luego, ambos bajaron la mirada al lugar donde la mano de Douma estaba posada. El silencio fue roto por un súbito grito furioso. ¿Qué estás haciendo, idiota? Bramó Eris, completamente despierta y con las mejillas encendidas de indignación. Antes de que Douma pudiera responder, una lluvia de golpes monumentales comenzó a llover sobre él. Los puñetazos de la niña, aunque desordenados, eran lo suficientemente contundentes como para mandarlo volando fuera del granero de forma cómicamente dramática. Mientras Douma salía disparado, su risa resonaba en el aire como si todo aquello hubiera sido un espectáculo perfectamente calculado. Ja 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 ja. Qué adorable es cuando se enoja. Douma estaba sentado en una de las elegantes sillas del salón principal, con un abanico improvisado en la mano, moviéndolo con parsimonia mientras contemplaba las paredes decoradas. Había pasado un rato desde el incidente del granero, pero Eris seguía siendo un desafío constante. Oh, qué difícil es criar a una señorita tan obstinada, pensó, esbozando una sonrisa juguetona. Cuando escuchó pasos firmes acercándose, supo que era Ghislaine. La mujer entró al salón con su porte característico, limpiando la espada con un trapo mientras avanzaba. Sin perder tiempo, Douma alzó la voz con su tono melódico. Oh, Ghislaine. Justo la persona que necesitaba. Ghislaine lo miró con desconfianza, aunque no dejó de limpiar su espada. ¿Qué quieres, Douma? Bueno, comenzó él, abanicándose despreocupadamente, Eris me está volviendo loco. Huye de las lecciones como si fueran una plaga, y créeme, he intentado todo. Paciencia, juegos, hasta recompensas, pero nada funciona. Eso no es nuevo. Ghislaine dejó la espada a un lado y cruzó los brazos, escuchándolo sin mucha emoción. Douma inclinó la cabeza, con una sonrisa que parecía inocente pero que tenía un destello travieso. Ah, pero he tenido una idea brillante. ¿Qué tal si me ayudas a mantenerla interesada? Tu presencia podría ser de inspiración, y eso podría funcionar. Ghislaine frunció el ceño. ¿Y por qué debería ayudarte? Douma se llevó una mano al pecho, como si estuviera ofendido. Oh, Ghislaine, ¿acaso no somos un equipo? Pero está bien, lo compensaré. ¿Qué tal si tomo tus turnos de guardia nocturna? Así podrás descansar mientras yo vigilo la mansión. La mujer alzó una ceja, mirándolo con cautela. ¿Y tú, un niño mimado e insoportable, crees que puedes hacer mi trabajo? Oh, por supuesto. Douma se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en la mesa y la barbilla en su mano, con una sonrisa confiada. No olvides que soy bastante especial. Además, me gusta la noche. Es relajante. Ghislaine lo miró fijamente, evaluándolo. Finalmente, suspiró. Está bien. Pero si no cumples tu parte del trato, te haré entrenar conmigo al amanecer, a ver si así dejas de ser tan molesto. Douma rió suavemente. Oh, qué miedo. Se llevó una mano al corazón en un gesto teatral, pero sus ojos brillaban con diversión. No te preocupes, querida Ghislaine, cumpliré mi palabra. Ella asintió y se dio la vuelta para salir de la sala, mientras Douma se recostaba en su silla con una expresión satisfecha. Ahora tenía una aliada en su misión de mantener a Eris enfocada, y estaba seguro de que su plan traería resultados, o al menos, algo de entretenimiento. En el salón de estudio de la mansión, Ghislaine y Eris estaban sentadas frente a un escritorio abarrotado de libros y pergaminos, mientras Douma, con su porte despreocupado, supervisaba desde una silla cercana. El ambiente se tornó tenso cuando Eris comenzó a hacer rabietas, golpeando la mesa con frustración. Esto es aburrido. No quiero seguir. Gritó, cruzándose de brazos como si quisiera desafiar al universo mismo. Douma, sin perder su sonrisa característica, ladeó la cabeza y observó a Ghislaine con una mirada significativa. Sus ojos brillaron con un destello de complicidad, enviándole el mensaje acordado.
La mujer bestia, entendiendo al instante, dio un largo suspiro y apoyó un brazo en la mesa, como si estuviera reflexionando. Solía pensar que una espada era todo lo que necesitaba, comenzó Ghislaine, su tono relajado pero firme. Eris, intrigada, dejó de patalear y volteó a mirarla. ¿Una espada?, preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. Ghislaine continuó, viendo que había captado su atención. Sí. Mi manada, los colmillos del lobo negro, era un grupo de 6. 2 espadachines, un guerrero, un ladrón, un mago y una sacerdotisa. Siempre dejaba que los demás se encargaran de las cuentas y los suministros. Douma, curioso, intervino con su tono melódico. Oh, ¿mis padres estaban en ese grupo contigo? Ghislaine asintió con una leve sonrisa. Sí, claro. Eso fue hace unos 7 años. Douma aprovechó la pausa para continuar con su estrategia. Oye, Ghislaine, ¿alguna vez te has metido en problemas por no saber matemáticas? La mujer bestia hizo una pausa antes de responder, su mirada volviéndose más seria. Sí, muchas veces. Después de que Paul y Zenith se casaron, viajé sola. Pero no sabía cómo llevar las cuentas ni calcular mis gastos. Un error tras otro me llevó a pasar 10 días sin comer ni beber. Pensé que iba a morir. Eris abrió los ojos como platos, horrorizada pero fascinada al mismo tiempo. ¿Qué hiciste?, preguntó en un susurro. Comí heces de monstruo para sobrevivir, pero enfermé. Soporté náuseas y dolores estomacales mientras los carroñeros me vigilaban. El tono de Ghislaine era tranquilo, pero su historia tenía un peso que no podía ser ignorado. Douma, aunque inmune al horror humano, pensó con un toque de lástima. Oh, solo escucharla me da algo de pena. Pobre Ghislaine. La mujer bestia se inclinó hacia Eris, con una mirada que mezclaba dureza y calidez. Por eso quiero aprender matemáticas ahora. No quiero volver a ser una tonta que no sabe cómo manejarse en el mundo. Sé que tú puedes ayudarme a mejorar. Eris, movida por la historia y la sinceridad de Ghislaine, bajó la cabeza un momento. Luego, con un nuevo brillo de determinación, volvió a sentarse en su silla y tomó el lápiz con fuerza. Douma miró la escena con satisfacción, cruzando las piernas con elegancia. Oh, pero qué maravilla. Ghislaine, eres mejor maestra de lo que creí. Pensó, aunque mantuvo el comentario para sí mismo. Eris comenzó a resolver problemas con una concentración inesperada, contagiando incluso a Douma de un leve interés. Aunque no lo admitiría, la pequeña comenzaba a mostrar algo más que berrinches: perseverancia. Después de las lecciones de Douma, que a Eris le parecían interminables, seguían las sesiones de entrenamiento con Ghislaine. Era una gran ironía, ya que inicialmente se suponía que Ghislaine debía entrenar también a Douma en combate. Sin embargo, desde el principio quedó claro que eso no sería necesario. Douma se movía con una gracia natural, como si el combate formara parte de su misma esencia. Cada vez que Ghislaine lo observaba, recordaba con recelo la carta de Paul. Entrena a Douma. No sabe pelear, decía el mensaje. Pero la realidad era muy diferente. Douma no solo sabía pelear, sino que lo hacía con una precisión y frialdad que inquietaban a Ghislaine. La escena del secuestro de Eris seguía grabada en su mente. Douma había matado a un hombre sin titubear, sin mostrar ni una pizca de trauma o remordimiento. Para alguien que supuestamente era su primera vez, aquello era simplemente extraño. Mientras supervisaba a Eris durante sus ejercicios, Ghislaine no podía evitar pensar en aquella técnica de Douma. Recordaba con claridad cómo había intervenido en su pelea contra Paul, bloqueándola con un ataque de hielo tan extraño como poderoso. Si ese golpe me hubiera dado de lleno, reflexionaba Ghislaine. No podía negar que habría salido gravemente herida, quizás incluso al borde de la muerte. Y aquello no era algo fácil de ignorar. Douma era un enigma, y su presencia cada vez le resultaba más inquietante. A pesar de sus sospechas, Ghislaine decidió no confrontarlo directamente, al menos por ahora. Su prioridad seguía siendo Eris. Sin embargo, cada vez que Douma le dedicaba una de sus sonrisas despreocupadas, ella se preguntaba qué era lo que realmente escondía detrás de ese rostro amable. En un descanso del entrenamiento, Ghislaine se dirigió a Douma con un tono aparentemente casual. Tienes unos conjuros interesantes. Ese hielo tuyo es único. Douma ladeó la cabeza, su sonrisa suave pero claramente divertida. Oh, ¿te parece? Es solo algo que se me da bien. Ghislaine lo miró con una ceja arqueada, claramente sin convencerse de su respuesta. Pero decidió no insistir. Era obvio que Douma no iba a revelar más de lo necesario.
Douma, por su parte, simplemente disfrutaba del momento. Si Ghislaine desconfiaba de él o no, le daba igual. Su objetivo principal seguía siendo Eris. De nueva cuenta siguieron entrenando. Como Douma ya tenía cubierto el campo de las peleas, se ofrecía falsamente, con una aparente buena fe, a practicar con Eris. Para él, aquello era un simple juego. Aunque Eris tenía habilidades prometedoras, seguía siendo una mocosa a sus ojos. Sus tajos no eran más que intentos torpes, como los de una niña jugando con espadas de madera. Mientras continuaban en el sparring, Douma no podía resistirse a burlarse de ella. Ojalá fueras así de animada para aprender cosas en lugar de solo pelear, dijo con su tono usualmente burlón, esquivando fácilmente otro golpe de Eris. Eris, frustrada, lanzó un gruñido de impotencia mientras trataba de arremeter contra él con más fuerza. Pero Douma simplemente esquivaba o bloqueaba con una facilidad irritante, casi como si estuviera bailando. Ghislaine, que supervisaba de cerca a ambos, no tardó en intervenir. Eris, aprende a moverte. Gritó con autoridad, haciendo que la niña la mirara con un puchero de frustración. Vigila a tu oponente, entra más rápido que él, descifra sus movimientos y luego blande tu espada. Eris intentó seguir las indicaciones, pero Douma no le daba tregua, y cada vez que fallaba, él soltaba una risita burlona, lo que solo incrementaba su frustración. Entonces, Ghislaine dirigió su atención al demonio, con un tono severo que no aceptaba excusas. ¿Y tú, Douma? Ya sabemos que no necesitas entrenar, pero no te limites a esquivar y bloquear. Incorpórate al combate y haz algo útil. Douma ladeó la cabeza y sonrió, claramente entretenido con la situación. Oh, lo siento, Ghislaine. No quería opacar a nuestra querida aprendiz, respondió con un tono falsamente humilde antes de lanzar un golpe suave pero preciso con la espada de práctica, desarmando a Eris con un solo movimiento. Eris gritó de frustración mientras su espada caía al suelo. Douma simplemente rió y se acercó, agachándose para recoger el arma. Vamos, señorita Eris. ¿Otra ronda? Preguntó con una sonrisa que la enfureció aún más. Ghislaine negó con la cabeza, suspirando profundamente. Era evidente que entrenar con Douma era tan exasperante como efectivo para Eris, aunque a su manera, él seguía jugando con todos. Eris se sentía algo frustrada. Antes de que Douma llegara, siempre que era entrenada por Ghislaine, esta le decía que no tenía fallas y que aprendía rápido. Esa confianza en sí misma la hacía sentirse invencible, como si estuviera destinada a ser una gran espadachina. Sin embargo, desde que fue golpeada por aquel hombre que participó en su secuestro, todo cambió. Eris se había prometido entrenar más duro para no volver a ser humillada de esa manera. Quería ser más fuerte, más rápida, y jamás volver a experimentar la sensación de impotencia que la invadió aquel día. Pero ahora, con Douma frente a ella, todo ese esfuerzo parecía insuficiente. Él era alguien que, a pesar de tener solo 7 años, 2 menos que ella, era mucho más fuerte. Y lo peor de todo, ni siquiera se molestaba en tomarla en serio. Cada vez que esquivaba o bloqueaba sus ataques con facilidad, riéndose como si aquello fuera un simple juego, Eris sentía una mezcla de enojo y vergüenza. No solo porque era incapaz de tocarlo, sino porque para él, su dedicación y sus golpes no eran más que algo trivial, insignificante. Eris apretó los dientes, sosteniendo con más fuerza su espada de práctica. No estaba dispuesta a rendirse, no esta vez. Pero en el fondo, no podía evitar sentirse humillada. ¿Cómo iba a alcanzar a alguien como Douma si ni siquiera parecía hacer un esfuerzo real contra ella? Ghislaine, observándola, notó la tensión en los hombros de su pupila y decidió intervenir. Eris, no te preocupes por él. Concéntrate en tu propio progreso. Cada paso cuenta, ¿entiendes? Eris asintió con dificultad, aunque su mirada seguía fija en Douma, quien continuaba sonriendo de manera despreocupada. Ghislaine miró a Douma, también algo molesta de lo que estaba haciendo, así que se le ocurrió algo, darle un escarmiento a Douma. Esta se giró hacia Eris que estaba a punto de lanzarse a Douma nuevamente, pero Ghislaine la interrumpió. Espera. Dijo seriamente. Dame la espada. Dijo con calma mientras veía como Eris veía confundida a su maestra, poco a poco bajo su espada de madera. Eris. Ghislaine, ¿pero de qué hablas? Dijo quejándose como siempre lo hacía. Eris. Dijo la mujer bestia con más dureza. La espada de madera, ya. Decir eso de esa manera le dio bastante escalofríos a Eris, quien algo temerosa se la dio. Muy bien, Douma. Decía la mujer con severidad. Te advertí que si seguías con esa actitud te daría una lección.
Ghislaine observó a Douma con evidente molestia por su actitud. Decidida a darle un escarmiento, ideó un plan. Se giró hacia Eris, justo cuando ésta estaba a punto de lanzarse nuevamente contra Douma, y la interrumpió con una voz seria. «Espera». Eris, sorprendida, se detuvo a mitad de su movimiento. Ghislaine extendió la mano con calma y añadió: «Dame la espada». La joven pelirroja frunció el ceño, confundida por la orden de su maestra. «Ghislaine, ¿pero de qué hablas?», protestó con su habitual tono quejumbroso. La mujer bestia entrecerró los ojos y, con un tono más firme, replicó: «Eris. La espada de madera, ya». La dureza de esas palabras hizo que un escalofrío recorriera a Eris. Sin más opción, bajó lentamente la espada y se la entregó, aunque con evidente incomodidad. «Muy bien». Ghislaine sostuvo la espada de práctica con determinación y dirigió su mirada a Douma, quien seguía sonriendo con su habitual expresión amable, como si todo fuera un juego. «Douma», dijo la mujer con severidad, «te advertí que si seguías comportándote así, te daría una lección. Así que prepárate. Será un combate no letal, por eso usaré esta espada de madera». Se tomó un momento antes de agregar, con una seriedad cortante: «Pero si muestras el mismo comportamiento peligroso que tuviste con tus padres, espero que seas consciente de que, como guardiana de los Greirat, me veré obligada a actuar con fuerza letal para garantizar la seguridad de Eris y su familia». Douma, lejos de inmutarse, soltó una suave risa y respondió con su usual tono despreocupado: «Muy bien». Canturreaba alegremente, como si acabara de aceptar una invitación a bailar en lugar de un combate. Su sonrisa amable permanecía inalterada, pero algo en su mirada parecía disfrutar del desafío. Hace 3 semanas. En el vasto entramado de la naturaleza, toda criatura viva, desde el ser más diminuto hasta el depredador más temible, comparte un principio fundamental: evolucionar para sobrevivir. Los fuertes se adaptan, desarrollan nuevas habilidades y enfrentan desafíos con un ingenio que los mantiene un paso por delante de la extinción. Con los demonios, esta regla nunca fue la excepción. Su insaciable hambre por la carne humana no solo era un instinto, sino un medio para un fin. Cada vida que consumían no solo alimentaba su fuerza física, sino también el oscuro poder que corría por sus venas. Cuanto más fuertes se volvían, más aterradoras y complejas se tornaban sus técnicas de sangre. Sin embargo, en ocasiones, algo inesperado ocurría. Un demonio, al alcanzar nuevas alturas de poder, podía experimentar cambios que desafiaban incluso su propio entendimiento. Sus habilidades, aparentemente estables, podían mutar, transformarse en formas más refinadas y peligrosas. Y ahora, algo similar parecía sucederle a Douma. Era una sensación que no lograba ignorar. No era dolor ni tampoco una emoción concreta, sino un cambio que percibía en lo profundo de su ser, como un río subterráneo cuyo cauce había comenzado a alterarse. Aunque mantenía su sonrisa habitual, su mente no dejaba de analizar aquella extraña intuición. «Algo está pasando conmigo», pensó con una mezcla de curiosidad y emoción. «No sé qué será, pero se siente fascinante». Douma siempre había confiado en su instinto, en esa parte de sí mismo que le permitía adelantarse a cualquier amenaza o desafío. Pero esta vez, era distinto. No era una amenaza externa, era algo que venía desde dentro. El aire a su alrededor parecía más pesado, más denso, como si respondiera a algo invisible que emanaba de su cuerpo. ¿Qué estaba cambiando en él? No tenía la respuesta, pero lo que fuera, sabía que no era algo ordinario. En lo profundo de su mente, Douma solo podía pensar una cosa: lo inesperado está a punto de revelarse. En la actualidad, Douma, con su sonrisa característica y un toque de diversión en el rostro, habló con una voz ligera pero llena de intención. «Muy bien, señorita». Su tono juguetón resonaba como una burla descarada, y cada palabra encendía aún más la ira de Ghislaine. Eris, observando desde un lado del patio, intentaba aparentar valentía, pero no podía evitar sentirse algo nerviosa. Aunque no lo admitiría, la tensión en el ambiente era palpable. «Te prometo no lastimarte», continuó Douma, mientras su sonrisa se ampliaba lentamente, mostrando un destello de crueldad tras su amabilidad aparente. Se tomó un momento antes de agregar, con un tono burlón y provocador que se volvió deliberadamente cruel: «Después de todo», dio una breve pausa, dejando que el suspenso creciera antes de añadir con una sonrisa aún más amplia: «Mi padre me enseñó que está mal golpear a personas tan patéticas y débiles como tú». Su voz goteaba veneno. Ghislaine escuchó cada palabra sin mover un músculo, pero su rostro se ensombreció peligrosamente.
Por un momento, el patio quedó en un silencio tenso, hasta que de repente, la mujer bestia dio un paso al frente con tal fuerza que el suelo bajo ella crujió y se quebró. El sonido hizo eco por todo el patio, y Eris, quien había estado observando, dio un respingo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba cómo habían llegado a este punto. La furia de Ghislaine era tan intensa que parecía a punto de desbordarse, pero antes de que pudiera decir algo, Douma volvió a hablar con su tono burlón, como si nada hubiera pasado. Pero haré una excepción. Dijo con una amabilidad falsamente despreocupada, mirando a Ghislaine con una ligera inclinación de la cabeza, como si le estuviera concediendo un favor. Se detuvo lo justo para asegurarse de que todos escucharan lo que iba a decir. Si logras darme un solo golpe, su sonrisa se hizo más afilada, como la hoja de un cuchillo. Me disculparé con ustedes dos, de rodillas. Eris abrió los ojos con asombro mientras Douma, casi canturreando, añadía la estocada final. Y quién sabe, tal vez hasta te deje golpearme. La provocación estaba servida, y Ghislaine, con sus ojos centelleando de rabia contenida, parecía lista para estallar. El viento soplaba con fuerza en el patio de la mansión, llevando consigo la presencia de Douma, quien permanecía tranquilo y relajado mientras su cuerpo se movía con una fluidez aterradora. Sus abanicos de hielo cortaban el aire como si fueran hojas de cuchillo, pero sin prisa alguna, como si estuviera simplemente jugando con su oponente. Ghislaine se mantenía alerta, pero su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Sabía que algo no iba bien, pero su instinto le decía que no podía detenerse, que debía seguir atacando, seguir luchando. Ella intentó cargar hacia Douma con un corte diagonal, esperando aprovechar un descuido. Sin embargo, él no lo permitió. Con un movimiento fluido, Douma abrió uno de sus abanicos, bloqueando el ataque de Ghislaine con la estructura de su abanico. La hoja de la espada de la mujer bestia se desvió, pero Douma no solo se había defendido. El abanico de hielo se cerró con un rápido movimiento hacia la izquierda, enviando una ráfaga de polvo helado hacia Ghislaine, quien apenas pudo evadirlo. Pero el aire estaba cargado de partículas finas y sutiles. ¿O qué pasa, Ghislaine? Douma preguntó con voz infantil, pero un tono malicioso, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de la mujer. ¿Acaso te cuesta respirar? Ghislaine intentó ignorar la sensación de ardor en su garganta, concentrándose en su próximo movimiento, pero el aire a su alrededor comenzaba a pesar más. A pesar de su velocidad, cada vez que bloqueaba o atacaba, más polvo helado flotaba alrededor, invadiendo sus pulmones y dificultando su respiración. Douma no se limitaba solo a esquivar y bloquear, sino que movía sus abanicos con destreza, creando una danza mortal de ataques rápidos y bloqueos, sin que Ghislaine pudiera anticipar completamente su siguiente paso. Cada golpe que Ghislaine intentaba asestar, Douma lo respondía con un movimiento calculado y preciso, utilizando el abanico para desviar la espada de Ghislaine y esparcir más polvo en el aire. La mujer bestia intentó acercarse una vez más, decidida de ganar terreno, pero Douma se movió con una agilidad inesperada para alguien de su tipo, dando un paso atrás, levantando ambos abanicos y bloqueando con ellos una serie de ataques rápidos de Ghislaine, mientras dejaba caer más polvo en el aire. Ella no pudo evitarlo. El polvo se colaba en sus pulmones, cortándole la respiración, haciéndola toser. No te esfuerces tanto, Douma canturreó, su sonrisa de niño ampliándose mientras balanceaba sus abanicos con elegancia. No hay forma de que puedas ganar con este aire tan pesado. Ghislaine, incapaz de contener la tos que la azotaba, comprendió lo que sucedía. El hielo que Douma esparcía no solo estaba en el aire, sino que se estaba infiltrando en sus pulmones. Cada respiro que tomaba se volvía más y más difícil, su cuerpo comenzaba a no responder como antes. Douma, mientras tanto, no dejaba de moverse con una precisión mortífera, controlando cada paso y cada respiración, mientras el aire se volvía más pesado con el polvo que flotaba. Sus abanicos no solo actuaban como escudo, sino también como armas, enviando ráfagas de polvo helado que alcanzaban a Ghislaine cada vez que ella intentaba reaccionar. Te dije que no es necesario que tomes esto tan en serio, Douma murmuró, su rostro infantil aún sonriendo, pero su mirada era cruel. Pero bueno, ¿qué más se puede esperar de alguien que no ve el peligro? A medida que el polvo helado se acumulaba en el aire, Ghislaine comenzó a tambalear. Sus movimientos eran menos ágiles, su respiración más entrecortada. Douma estaba jugando su juego, dejándola cansarse, dejándola perder sus energías mientras ella inhalaba más y más polvo mortal. Douma se acercó un paso más,
cerrando un abanico y abriendo el otro, esquivando de manera casi casual cada ataque de Ghislaine. Él no estaba buscando vencerla de inmediato, sino más bien, estaba observando cómo el hielo comenzaba a hacer efecto en su oponente. «Vamos, Ghislaine», Douma susurró, con una calma inquietante en su voz. «¿Qué vas a hacer ahora? La pelea ya está decidida, solo debes rendirte, ya cállate maldito mocoso», gritó Ghislaine, su paciencia completamente agotada, mientras tosía algo de sangre por sus pulmones ya debilitados por el veneno del polvo helado que Douma había esparcido en el aire. Cada vez le costaba más respirar, pero la rabia era más fuerte. Eris, temblando no solo por el frío que invadía el aire, sino también por el miedo que le provocaba ver a su amiga y maestra tan fuera de control, miraba la escena aterrada. No podía creer lo que veía. Ghislaine, la mujer bestia que siempre había sido su modelo a seguir, ahora estaba siendo dominada por la furia. Ghislaine, ya sin poder contener su ira, lanzó la espada lejos, y como si el instinto animal la tomara por completo, comenzó a actuar como una loba furiosa. Sin importarle el dolor que le causaba el respirar con dificultad, se dejó llevar por la necesidad de derrotar a su enemigo. Comenzó a correr a cuatro patas, más rápida y letal, con una fuerza que parecía sobrepasar sus propios límites. Douma la observó con una sonrisa en los labios, no sintiendo ni un atisbo de temor. En su lugar, parecía más entretenido con la escena. Su rostro de niño se iluminó con una mezcla de diversión y desafío mientras contemplaba cómo Ghislaine perdía por completo el control. ¿Ese es el ejemplo que le quieres dar a tus estudiantes?, Douma preguntó, su tono juguetón, pero la mirada cruel que llevaba en los ojos, delataba que disfrutaba de ver el caos. Ghislaine no respondió, pero la determinación en su mirada decía todo. Douma observó con interés cómo la mujer se acercaba a gran velocidad, sin siquiera intentar frenar su avance. Sabía que ahora debía actuar. Douma dio un paso atrás, levantando ambos abanicos de hielo con una calma aterradora, sin dejar de sonreír. «Si es lo que quieres, vamos a ver si puedes con esto». Su tono seguía siendo ligero, pero había un brillo peligroso en sus ojos. De repente, el aire alrededor de Douma comenzó a enfriarse aún más, y con un rápido movimiento de sus abanicos, levantó pilares de hielo que emergieron del suelo como si estuvieran siendo invocados por su voluntad. Los pilares crecieron a gran velocidad, bloqueando el camino de Ghislaine y formando una barrera que no solo limitaba su avance, sino que también la obligaba a esquivar los peligrosos bloques de hielo que se alzaban entre ella y Douma. Ghislaine, aún con su furia animal, no dudó ni un segundo y saltó, evitando por poco un pilar de hielo que se alzó de manera abrupta. Pero Douma no se detuvo. Con un movimiento fluido de sus abanicos, envió ráfagas de hielo, que cortaron el aire como cuchillas afiladas. Cada ráfaga se dirigía hacia Ghislaine, tratando de rodearla y disminuir su movilidad. «Vamos, Ghislaine. Despierta», Douma murmuró, su voz impregnada con diversión. Cada ráfaga de hielo no era solo un ataque, sino un método para forzarla a tomar decisiones rápidas, mientras luchaba por respirar en medio del polvo helado. Pero Ghislaine, como una loba herida, seguía corriendo a toda velocidad, usando su agilidad para esquivar los bloques de hielo y las ráfagas, aún con la sangre cayendo de sus labios, aún con el veneno en sus pulmones. Douma sonrió, disfrutando de la dificultad de su oponente para reaccionar a sus movimientos, sabiendo que, en este estado, Ghislaine no tenía muchas oportunidades de ganar. Pero la pelea no estaba decidida, y el niño sabía que aún le quedaba mucho por hacer. «Eso es. Muero por ver hasta dónde puedes llegar», exclamó Douma, con una risa infantil, mientras seguía manipulando su hielo con una precisión impresionante. Los pilares aumentaron en tamaño, creando muros temporales, y él los usó para dividir el campo de batalla. Ghislaine saltaba, corría y esquivaba, pero el hielo no dejaba de apresarla, cada vez más cerca de encerrarla. Ghislaine, completamente dominada por su furia y por el instinto salvaje de la loba, se lanzó hacia Douma con una velocidad aterradora. Sus zarpas de hierro y sus patadas, cargadas de poder, rompían el aire con un estrépito que retumbaba en el patio de la mansión. Cada ataque estaba impregnado con la rabia de una bestia herida, y Douma lo percibió en el aire, la vibración de la ira pura le llegaba como un susurro. Douma, con su expresión tranquila y su sonrisa afilada, apenas parpadeó cuando la primera patada de Ghislaine pasó rozando su rostro. El hielo en sus abanicos brilló un momento antes de que los utilizara, creando una barrera de cristales afilados que chocaron con el golpe de la mujer bestia. La fuerza del impacto hizo que algunos fragmentos de hielo se estrellaran por el suelo, pero la barrera se mantuvo firme.
¿Crees que tus patadas van a ser suficientes para detenerme, Ghislaine? Touma dijo con calma, con un tono juguetón, mientras comenzaba a girar los abanicos con destreza, creando una neblina helada a su alrededor que dificultaba la visión. Ghislaine, sin embargo, no se detuvo. Con una rabia creciente, sus manos se convirtieron en puños que atacaban sin control, buscando alcanzar a Douma, quien seguía evadiendo, anticipándose a cada golpe. A cada movimiento, el suelo debajo de ellos se cubría con una fina capa de escarcha, mientras el aire se volvía más y más denso con el frío. La joven bestia lanzó un feroz zarpazo hacia el abdomen de Douma, buscando perforar su defensa. Él apenas movió un pie hacia un lado y, con un rápido movimiento de los abanicos, hizo que una ráfaga de viento helado se levantara entre ellos, empujando el ataque hacia un costado. La ráfaga se llevó consigo una nube de polvo helado que envolvió a Ghislaine momentáneamente, dificultándole la respiración. ¿Te sientes un poco agitada?, Douma comentó con desdén, mientras su sonrisa se mantenía fija. Creo que el aire está un poco más pesado para ti, Ghislaine. El veneno helado de Douma ya comenzaba a tener su efecto. El polvo helado, que él había esparcido en cada uno de sus movimientos, estaba impregnando el aire, y aunque Ghislaine era fuerte, los efectos de la falta de oxígeno y el daño en sus pulmones eran innegables. Cada respiración era un esfuerzo, y su furia, aunque imponente, estaba mermando lentamente. Ghislaine se detuvo por un segundo, tosiendo sangre, antes de lanzar un grito de furia y volver a atacar. Sus movimientos eran cada vez más erráticos, más salvajes, mientras Douma se mantenía esquivando con una agilidad sorprendente para un niño tan pequeño. Sin embargo, no era su tamaño lo que lo hacía eficaz, sino su control total sobre el hielo, su capacidad para anticipar y manipular cada uno de los movimientos de su oponente. Eres tan predecible cuando estás furiosa. Douma murmuró, ya sabiendo que la mujer bestia se volvería aún más destructiva cuanta más presión le pusiera. Con un simple movimiento de sus abanicos, Douma desató una oleada de hielo hacia el suelo, creando un muro que interrumpió el avance de Ghislaine. Pero en lugar de usarlo solo como defensa, Douma giró hacia ella, y mientras ella luchaba por saltar el muro de hielo, el niño de 7 años aprovechó el momento para lanzar una serie de pilares congelados hacia su dirección. Cada pilar era un golpe certero, con tal precisión que Ghislaine solo pudo bloquear uno con su brazo, haciendo que el hielo la golpeara con fuerza, deslizándola unos pasos atrás. La mujer bestia rugió, claramente dolorida, pero llena de determinación. «Esto no ha terminado, Douma», gritó con furia mientras retomaba su posición, preparándose para el siguiente ataque. La pelea entre Douma y Ghislaine había llegado a un punto crítico. Ya no era solo un duelo de habilidades, sino un enfrentamiento visceral, cuerpo a cuerpo. Ambos combatientes se movían con agilidad, lanzando golpes certeros y defendiendo con una destreza impresionante. Ghislaine se movía como una bestia en su máxima expresión, sus puños y patadas surcando el aire con la intención de destruir a su oponente. Douma, por su parte, disfrutaba cada momento, evadiendo los ataques con una sonrisa lúdica, usando sus abanicos de hielo para desviar los golpes y, en ocasiones, contraatacar con ráfagas heladas que cortaban el aire. La pelea estaba siendo feroz, y Eris, quien observaba a la distancia, estaba desesperada. Los trozos de hielo caían peligrosamente cerca de ella, dejando marcas heladas en el suelo. La preocupación por sus dos maestros era evidente en su rostro, pero su ansiedad se intensificaba al ver que los empleados de la mansión ya se habían acercado a las ventanas, mirando con ojos asombrados. No sabía cuánto tiempo más podrían mantenerse ocultos de la atención ajena. «Deténganse», gritó Eris, con su voz algo temblorosa, pero la pelea continuó sin cesar. No solo el miedo la invadía, sino también el frío. Cada ráfaga de viento helado que emanaba de los abanicos de Douma parecía congelarla hasta los huesos. Intentó gritar nuevamente, pero su mente estaba llena de caos, y su cuerpo no respondía de la forma que quería. La idea llegó en un destello, un hechizo. Necesitaba conjurar algo, cualquier cosa que detuviera esa pelea. A pesar de sus intentos previos de conjurar hechizos que Douma le enseñó, Eris no se sentía segura. Sabía que su magia no era tan refinada como para creérsela mejor todavía, pero en ese momento no tenía opción. Necesitaba algo que interrumpiera ese combate que ya estaba a punto de volverse aún más destructivo. Con los nervios al límite, sus manos comenzaron a moverse en los gestos del conjuro que conocía bien. «Fuego, bola de fuego», murmuró para sí misma, pero en medio de la tensión, sus palabras se desvanecieron en la confusión.
Un error tras otro, los hechizos fallaban, y la frustración le nublaba el juicio. El miedo creció dentro de ella al ver cómo los trozos de hielo caían cerca de su pie, chisporroteando al tocar el suelo. Finalmente, tras varios intentos, un resplandor caliente comenzó a formarse entre sus manos. Eris sentía el poder del fuego calentando sus dedos, pero, como era de esperar, aún quedaba una gran incertidumbre. ¿Cómo lo lanzaría? No quería lastimar a Ghislaine ni a Douma, no importa lo irritante que fuera él. El calor de la bola de fuego se intensificó, pero Eris sentía el peso de la responsabilidad al tener que actuar. En ese momento, el combate entre Douma y Ghislaine continuaba con furia. El sonido del hielo rompiéndose y las zarpas chocando resonaban en el aire. Cada golpe de Ghislaine marcaba el suelo con sus zarpas, mientras que Douma respondía con nuevas oleadas de hielo que cubrían el espacio como una tormenta. Con concentración, Eris finalmente lanzó la bola de fuego, pero su dirección era incierta. Estaba tan concentrada en la pelea de los dos que no estaba segura si el hechizo impactaría donde debía. La bola voló en el aire, iluminando el campo de batalla con su resplandor, pero, al mismo tiempo, parecía que iba a desviar su trayectoria. Que no se lastime, pensó Eris, viendo cómo el combate se intensificaba aún más mientras la bola de fuego se acercaba al grupo. La bola de fuego impactó entre Douma y Ghislaine, creando una explosión que forzó a ambos a retroceder. El aire se llenó de un resplandor cegador, y el suelo tembló levemente por el impacto. Ni Ghislaine ni Douma fueron tocados, pero la intensidad del hechizo había detenido la pelea, al menos por un momento. La calma momentánea permitió que ambos combatientes tomaran una respiración profunda, y Douma, siempre el de la sonrisa ligera, miró hacia Eris con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Bien hecho, señorita Eris, dijo Douma, con su tono de siempre, suave pero con una pizca de satisfacción. La sonrisa que dibujaba en su rostro era la de un niño que, al final, había logrado algo que no esperaba. A pesar de la tensión del momento, su voz se mantenía juguetona, casi como si nada hubiera sucedido. Eris, con los ojos llenos de determinación y una incomodidad palpable, levantó la voz. «Ustedes dos ya deténganse o le diré a mi abuelo», exclamó, claramente preocupada por lo que pudiera pasar si la pelea continuaba. Douma, al escuchar las palabras de la niña, bajó la guardia por un momento, algo que no hacía a menudo. Sus ojos se fijaron en Eris, y la intensidad de su mirada comenzó a cambiar. El enojo en su rostro se suavizó un poco, y por un instante, algo pasó por su mente. Verla allí, tan enojada y tan preocupada por él, era extraño. En su vida anterior, esas emociones no le importaban. No importaba que los demás se preocuparan o no. Pero ahora, algo en su interior comenzó a revolverse. ¿Acaso yo?, pensó Douma, mientras su sonrisa se encogía levemente. Una extraña sensación de malestar lo invadió, algo que no podía describir con claridad. Como si, por primera vez, estuviera sintiendo un pequeño peso en su pecho. Se sintió extraño, como si algo en su interior le hiciera darse cuenta de lo que había causado, pero no quería admitirlo. No era como si pudiera comprender lo que estaba sintiendo exactamente, pero era una sensación incómoda que no tenía cabida en su mente lógica. La sensación en su estómago se hizo más presente, algo como un nudo que lo dejaba inquieto, pero sin poder identificar el porqué. El cuerpo de Douma permaneció rígido por un segundo, mientras su mente trataba de organizar las ideas que no lograba descifrar. ¿Era culpa suya? ¿Era esa preocupación de Eris lo que le hacía sentir de esa manera? No lo sabía. No podía admitir que fuera una respuesta emocional. No quería. ¿Qué me pasa?, pensó, sin poder encontrar una respuesta. Pero antes de que pudiera sumergirse más en esos pensamientos, la advertencia de Eris lo sacó del trance. «Douma, ¡cuidado!», gritó Eris, su voz llena de urgencia. Douma apenas tuvo tiempo de reaccionar, su mente aún ocupada con esa incomodidad que no entendía, cuando vio a Ghislaine lanzarse hacia él, fuera de sí y con furia renovada. El cuerpo de Douma se tensó de repente, como si un impulso desconocido surgiera en su interior. Aquella sensación extraña, como si algo estuviera despertando dentro de él, se expandió rápidamente, llenando cada fibra de su ser con una fuerza inusitada. Sus ojos, antes tranquilos y calculadores, ahora brillaban con una intensidad diferente, como si una nueva comprensión de su poder estuviera tomando forma. No era solo una sensación física, era como si su propio ser hubiera evolucionado, una reacción visceral a la situación en la que se encontraba. El hielo que había estado dispersando por todo el campo de batalla empezó a responder a su voluntad de manera diferente.
La fría energía en el aire se condensaba de una forma que Douma no había experimentado antes. Su cuerpo parecía absorber esa energía a un nivel más profundo, más potente. A medida que Ghislaine se acercaba a él, sus músculos se tensaron y la sensación en su interior alcanzó su punto máximo. Un impulso casi instintivo lo hizo actuar. Kekijutsu, murmuró Douma, sintiendo como las palabras fluían desde lo más profundo de su ser, como un eco de algo que ya había estado allí, esperando ser desatado. En un suspiro, las piezas encajaron. Douma levantó ambos abanicos de hielo, sus manos firmes pero fluidas, y en un movimiento casi gracioso, pero con una precisión mortal, los abrió con rapidez. El aire se enfrió aún más, y las superficies de los abanicos brillaron con un destello inusitado. Kekijutsu, Shinkyo no Kri, espejos divinos de cristal, dijo Douma en voz baja, su tono suave, pero imbuido de una fuerza palpable que parecía congelar el aire a su alrededor. De inmediato, los cristales de hielo comenzaron a formarse alrededor de Douma, tan brillantes y afilados como si fueran espejos en el hielo. Cada uno de esos espejos era un reflejo exacto del entorno, pero deformado y amplificado por la esencia del poder de Douma. El aire a su alrededor se llenó de una serie de reflejos, creando una ilusión casi imposible de distinguir. El hielo cubrió rápidamente la zona, diseminándose en complejas estructuras que se alineaban perfectamente con los movimientos de Douma. La cúpula de espejos comenzó a crecer, rodeando el campo de batalla y reflejando la furia de Ghislaine. Los reflejos de la mujer en los espejos se multiplicaban, volviendo su figura más grande y peligrosa, pero a la vez confusa mientras toda luz del sol terminaba excluida de la cúpula. Cada movimiento que hacía era repetido y reflejado en múltiples superficies, creando una serie de ilusiones visuales que la desorientaban. A medida que Ghislaine se acercaba con su furia incontrolable, estos espejos de cristal se interpusieron entre ella y Douma. El hielo se intercalaba de tal manera que no solo bloqueaba su camino, sino que reflejaba sus movimientos, haciendo que cada ataque se viera duplicado en todas direcciones. Douma, al principio observando fascinado y curioso cómo la situación tomaba forma, comenzó a fruncir el ceño. Algo no se sentía bien. Su expresión, antes juguetona y confiada, se fue tornando más seria. Mientras los reflejos de Ghislaine giraban y se multiplicaban, Douma se dio cuenta de lo lejos que había llevado las cosas. La situación se había vuelto más peligrosa de lo que había anticipado. Aunque no había duda de su victoria, una extraña incomodidad lo invadió. Estaba creando un caos visual, una trampa que, aunque ingeniosa, podría terminar siendo un peligro aún mayor para su oponente. Y eso lo hizo sentir algo que no había experimentado antes, una mezcla de incertidumbre y una extraña necesidad de detenerse. ¿Qué estoy haciendo?, pensó Douma, su mirada fija en los reflejos de Ghislaine, mientras ella se desorientaba más con cada movimiento. Los espejos se interponían entre ellos, y el campo de batalla se transformaba en una distorsión de realidades. De repente, la seriedad en su rostro se intensificó. El impulso de control que había sentido anteriormente ahora se transformaba en una urgencia interna. Quería que Ghislaine se calmara, que dejara de ser arrastrada por su furia. Pero al mismo tiempo, no podía permitirse retroceder ahora. Douma observaba cómo la mujer luchaba contra la ilusión, sus propios movimientos entrelazándose con los reflejos. Ghislaine, susurró en voz baja, como si tratara de encontrar una forma de hacerla reaccionar, de detener esa espiral destructiva. Su sonrisa se desvaneció por completo, y se quedó allí, observando los espejos de cristal que giraban a su alrededor, esperando, algo confuso, a que la pelea llegara a su fin. El tiempo pasó lentamente mientras Douma recuperaba su compostura. Aquella sensación extraña que lo había invadido se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Su postura erguida y su usual sonrisa juguetona regresaron con fuerza, y la energía de antes parecía haber vuelto a él. Con una actitud renovada, se giró hacia los empleados que habían estado observando todo desde las ventanas. Con la misma sonrisa desvergonzada que siempre lo acompañaba, levantó la voz y comenzó a gritarles. «Disculpen. No era mi intención que presenciaran algo tan indecente», dijo, haciendo un gesto exagerado como si estuviera pidiendo disculpas por una travesura inocente. Después de eso, se dirigió rápidamente hacia Eris, quien había permanecido al margen, observando la escena con sus ojos fijos y su usual actitud altanera. Cuando se acercó, Eris lo miró con una mezcla de incredulidad y reproche, y sin esperar más, comenzó a gritarle como solo ella sabía hacerlo. «¿Qué demonios te pasa, Douma? ¿Te has vuelto loco o qué? Mira lo que has causado. Todo está hecho un desastre».
Y encima hiciste enojar a Ghislaine. ¿Acaso no tienes cabeza? Douma se encogió de hombros, como si sus regaños no tuvieran impacto en él, y respondió con su típica indiferencia. ¿Qué pasa? No fue para tanto, ¿no? Bromeó, con una sonrisa inocente, pero sin dar tiempo a más palabras. Eris lo empujó ligeramente hacia Ghislaine, quien, visiblemente cansada, estaba de rodillas, respirando con dificultad. Ambos se acercaron a la mujer, y Douma, como si nada hubiera pasado, la miró con su habitual expresión alegre y desconcertante. ¿Te encuentras bien, Ghislaine? Preguntó, su voz con un tono ligeramente burlón, como si el daño que causó fuera algo menor. La sonrisa de Douma se mantenía, pero había una ligera preocupación escondida tras sus ojos brillantes. Ghislaine no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente tan feroz, estaba ahora marcado por el cansancio y el agotamiento. Se levantó con esfuerzo, y Douma, aún con su sonrisa, observó cómo ella se enderezaba con dificultad. Pero de repente, y sin previo aviso, Ghislaine levantó la mano y, con toda la fuerza que le quedaba, le propinó una bofetada que resonó en el aire. Douma quedó parado allí, completamente inmóvil por un momento. Su rostro, que antes había sido el de un niño travieso y confiado, ahora se mantenía inexpresivo, como si intentara asimilar lo que acababa de suceder. La bofetada, tan fuerte como inesperada, lo había dejado desconcertado por un instante. La sensación de la mano de Ghislaine aún ardía en su mejilla. Sin embargo, Ghislaine no se detuvo. Otra bofetada siguió a la primera, y luego otra, y otra más. Parecía que no iba a acabar. Entre cada golpe, murmuraba palabras al azar, inentendibles por su furia. Tú, mocoso, irrespetuoso. Gritó, esta vez lo suficientemente claro como para que Douma lo entendiera. Para sorpresa de todos, Douma encontraba cierta gracia en la situación. Su sonrisa no desaparecía, y con cada bofetada, su expresión se tornaba casi divertida. Eris, por otro lado, observaba la escena con una mezcla de nervios y satisfacción. Ver a Ghislaine enojada era intimidante, pero también le alegraba que alguien finalmente le diera una lección a Douma. Mientras Ghislaine continuaba abofeteándolo, Douma comenzó a hablar, sin importar los golpes. Su voz era melodiosa y fingidamente dulce, lo que solo sirvió para irritar más a Ghislaine. Oiga, señorita Ghislaine, yo lamento lo que hice, dijo, alargando las palabras con una falsa dulzura. Ghislaine apretó los dientes, claramente más molesta, pero antes de que pudiera continuar, Douma, aún con su característica sonrisa, se inclinó ante ella y Eris. La acción inesperada hizo que ambas lo miraran sorprendidas. Lamento haber perdido el control, dijo Douma, su tono ahora más serio aunque no dejaba de ser despreocupado. Señorita Ghislaine, lamento haberla provocado y, tal vez, haberla lastimado. Eris, lamento haber hecho que te sintieras menospreciada, otra vez. Sus palabras, aunque aparentemente sinceras, estaban envueltas en esa elegancia despreocupada que lo caracterizaba. No había rastro del maníaco que había sido momentos antes. Sin embargo, Ghislaine no estaba lista para dejarlo ir. Con toda la fuerza que le quedaba, le dio una última y poderosa bofetada que casi hizo que Douma perdiera el equilibrio. Antes de que pudiera pasar algo más, algo completamente inesperado sucedió. Ghislaine, en lugar de golpear nuevamente, se abalanzó sobre Douma y Eris. Pero esta vez, no fue con intenciones violentas. Los rodeó con sus brazos en un abrazo firme. Ambos niños se miraron mutuamente, desconcertados por lo que estaba ocurriendo. Lo siento, susurró Ghislaine, su voz débil. Cuando Douma y Eris la miraron con más atención, notaron que su rostro seguía serio y algo enojado, pero en su expresión había una consternación visible. Una diminuta lágrima amenazaba con rodar por su mejilla. Por favor, perdónenme, dijo Ghislaine, con un tono quebrado. Me dejé llevar, perdí el control. Solo quería enseñarte una lección, Douma, jeje, como si eso hubiera servido de algo. Cuando comencé a trabajar como guardaespaldas de la familia, me comprometí a protegerlos. Pero, estuve a punto de lastimar a mi estudiante. A lastimar al hijo de mis amigos. A una persona que, a pesar de ser un mocoso insolente e irritante, tiene la paciencia de enseñarme a leer, hizo una pausa, mirando a Eris. Y casi te lastimé a ti, Eris. Mi principal deber es protegerte, y estuve a punto de fallarte. Douma, impaciente por el giro sentimental, levantó una mano e interrumpió. No hables más. Su tono era ligero, casi despreocupado, pero había una pizca de sinceridad detrás de sus palabras. No te concentres en tonterías como estas.
Yo ya me disculpé porque yo también tuve la culpa. Así que, ¿por qué no lo dejamos aquí? El silencio se instaló por un momento, pero Douma simplemente sonrió más ampliamente, como si todo hubiera sido un espectáculo divertido. Ghislaine finalmente soltó a los niños, respirando profundamente para calmarse. Eris cruzó los brazos, aún molesta, pero decidió no agregar más al caos. Y así los tres fueron adentro de la mansión en silencio, pero con una atmósfera más tranquila, con una Eris con frío, una Ghislaine cansada y con el cuerpo algo magullado, y Douma aún fatigado y con su ropa rasgada, mientras pensaba qué excusa le iba a dar a Philip por dañar el patio de la mansión. Quién sabe, tal vez veremos qué sucederá en el próximo episodio. Fin del capítulo.